Vamos a hacer un ejemplo aplicando lo que hemos aprendido de diccionarios y algo de strings también. Entonces vamos a ver, dice que escribe un programa usando diccionarios que organiza la información de nombre, estatura, peso y el resultado de una prueba física, y el programa debe imprimir la lista de personas en orden alfabético y mostrar para cada una de ellas el BMI, que es el Body Mass Index, que lo calculamos como el peso en kilogramos dividido la estatura en metros elevado al cuadrado. Y también debe mostrar los resultados de la prueba. Entonces la idea es que nosotros tenemos esta información acá, ¿ok? Pueden pensar de eso como una prueba de aptitud física donde se eligieron a 3 personas, ¿verdad? A María, a Luis y a Emma. Y entonces antes de hacer las pruebas se pesaron y se midió la estatura. Por ejemplo, María pesa 60 libras, mide 130 pulgadas. Y después le hicieron 3 pruebas físicas y en la primera sacó 5, después en la segunda 6 y en la tercera 9. Y tenemos esa misma información para Luis y para Emma, ¿ok? Como muestra en esta tabla. Entonces la idea es hacer un programa donde organizamos toda esta información en un diccionario, y después calculamos el Body Mass Index para cada una de ellas, ¿verdad? El Body Mass Index nos dice que lo calculamos como el peso dividido la estatura al cuadrado. Tenemos que tener en cuenta que el peso en esta ecuación está en kilogramos y la estatura está en metros, pero nosotros en nuestra información tenemos el peso en libras y la estatura en pulgadas. Y la idea, pues entonces, es que nuestro código imprima algo así en la consola, en la pantalla. ¿Ok? El nombre de la persona, cuánto es el Body Mass Index y cuántos fueron los puntajes que sacó en las pruebas. ¿Vale? Pues entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, primero tenemos que organizar esa información que tenemos en forma de tabla, la tenemos que organizar como un diccionario o un diccionario de diccionarios. Voy a hacer una salvedad acá, esa no es la forma, quizás no es la forma más eficiente de hacerlo, pero la idea es practicar el cómo programamos con diccionarios, ¿ok? En Python, probablemente eso es más fácil de hacerlo si usamos una librería que se llama Pandas, pero pues eso es para otro video. Entonces pensemos cómo organizamos esto. Nosotros de cada persona tenemos una serie de información, ¿verdad? De María tenemos todo esto, el peso, la estatura y los puntajes. Entonces nuestros keys pueden ser, nuestros keys de los diccionarios. Recuerden que en los diccionarios cada elemento acompañado está compuesto de key y value. Entonces nuestros keys pueden ser los nombres de las personas, María, Luis y Emma, y el value asociado a cada nombre, pues todos estos resultados, ¿verdad? Peso, estatura y puntajes. Pero fíjense que todos esos resultados también están casi que en la forma de un diccionario. Yo puedo decir que puedo crear un diccionario con el key, donde un elemento sea el key peso y el value asociado 60, un key sea estatura y el value asociado 130, un key sea puntaje y el value asociado, puedo poner eso como un tuple, por ejemplo, 5, 6 y 9. Pues entonces vamos a hacerlo así, para que no nos quede un diccionario de primerazo así tan largo, vamos a empezar a descomponer en diccionario. Entonces vamos a hacer primero un diccionario, vamos a llamarlo P1, donde vamos a guardar toda la información de María, ¿ok? Entonces, como un diccionario que hacemos, abrimos llaves, ¿verdad? Abrimos llaves, entonces, acuérdense, los diccionarios, cada elemento acompañado de un key, un value. ¿Cuál va a ser el primer key? Pues la primera información que tenemos de María es el peso, pues vamos a colocarle un string, como es un string va entre comillas, ese va a ser el key de mi primer elemento de P1. ¿Y cuál es el value asociado a peso? Pues está 60 libras, ¿verdad? Entonces, 2 puntos, 60. Y ese es el primer elemento de mi diccionario. Otra vez, cada elemento va compuesto de key y value. Mi key es peso, mi value es 60. ¿Cuál será el segundo elemento de mi diccionario? Pues el key va a ser estatura, ¿verdad? Estatura. El string estatura. Y el value acompañando estatura va a ser 130. ¿Y cuál va a ser el tercero y último elemento de mi diccionario? Va a ser puntaje. Y el value va a ser este tuple. Vamos a colocar estos números dentro de un tuple, que son los resultados de las pruebas 5, 6 y 9. ¿Estamos? Entonces, fíjense, aquí estoy usando como key strings en todos los 3 elementos. En realidad yo puedo usar como key cualquier objeto que sea inmutable. Ya nosotros sabemos que los strings son inmutables, así que es un key válido. Como value prácticamente puedo usar cualquiera. Uno tiende a creer que porque se llaman values pues tienen que ser valores numéricos, en realidad no. Por ejemplo, los dos primeros values son valores numéricos, 60 y 130, pero miren, mi value del tercer elemento es un tuple, ¿ok?
Entonces tenemos mucha libertad ahí en lo que podemos, en lo que el diccionario puede contener. Entonces, asimismo podemos hacer, voy a hacer esto más rápido entonces, hacer un segundo diccionario donde va a estar la información de Luis, y es bien similar, solo que los values van a cambiar, ¿verdad? Peso, el peso de Luis es 69, estatura, la estatura sería a 160, y puntaje, el puntaje sería el tuple 6-10-1, 6-10-1. ¿Ok? Y el último diccionario, que es el que más tarde voy a asociar con María, sería peso 70, estatura 150 y puntaje 9-10-4. ¿No? Entonces ya tengo mis 3 diccionarios. Pero yo quiero tener un solo diccionario, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es un nuevo diccionario, un diccionario nuevo, donde va a poner juntos toda esta información, ¿verdad? Y cada información pues la va a asociar con una persona. Entonces el nombre de cada persona van a ser los keys de mi nuevo diccionario. Vamos a llamarlo a ese diccionario nuevo, lo voy a llamar sujetos, porque va a contener la información de todos los 3 sujetos que tengo, ¿verdad? Entonces sujetos igual, es un diccionario, abro comillas, y el primer sujeto pues va a ser María, o sea que el key del primer elemento va a ser María. Y el value que va asociado a ese primer elemento, a ese primer key que es María, pues va a ser toda la información que tengo de María, que ya la tengo acá en este diccionario que dice que se llama P1, ¿ok? Y entonces el segundo key va a ser Luis, y va a tener asociado el diccionario P2, y el tercer key será Emma, y va a tener asociado el diccionario P3. ¿Estamos? Digamos que esa es la primera parte. Ya tengo la información que me han dado aquí en forma de tabla, ya la tengo toda acá contenida en mi diccionario sujetos. ¿Ok? Entonces lo que queremos hacer es calcular el BMI de cada persona, ¿verdad? El BMI de María, de Luis y de Emma. ¿Cómo lo calculo? Simplemente cojo el peso y lo divido entre la estatura al cuadrado. Entonces, como voy a hacer lo mismo para cada uno de los sujetos, pues lo que puedo hacer es un loop que me itere en cada uno de los sujetos de sujeto, ¿ok? ¿Cómo sería eso? Pues yo puedo decir for k in, ¿y dónde voy a iterar? Voy a iterar en el diccionario, en sujetos. Y si yo dejo esto simplemente así, por default, como sujetos es un diccionario, por default él va a iterar en los keys del diccionario, o sea, en María, Luis y Emma. Es decir, que K en el primer loop va a contener este string María, en el segundo loop va a contener este string Luis, y en el tercer loop va a contener este string Emma, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que identificar primero entonces el peso de la persona, ¿verdad? ¿Dónde va a buscar el peso? Pues toda la información acá está en este diccionario que se llama sujetos. Entonces voy y busco en sujetos, ¿ok? Y otra vez, la primera vez que entra en el diccionario, K vale María, ¿verdad? K va a contener María. Quiere decir que voy a hacer todo lo que tengo que hacer para María. Entonces tengo que entrar a sujetos, al key María, ¿verdad? Pero no puedo colocar acá sujetos de María, porque entonces en el segundo loop va a hacer seguir haciendo María y en el siguiente loop va a seguir haciendo María, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a estar María en realidad? Y después Luis y después Emma, en K, ¿verdad? Entonces sujetos de K. Sujetos de K me lleva ¿a dónde? Me lleva acá, a P1. Me devuelve todo el diccionario P1, pero yo no quiero todo el diccionario P1, yo no quiero el peso, la estatura y los puntajes. Ahora mismo estoy preocupado por el peso solamente. Pues entonces le digo, pero devuélveme solo el peso, ¿ok? Entonces fíjense, la primera vez que entra en el loop otra vez, K vale María, y esto se convertiría entonces en sujetos de María. ¿Qué es sujetos de María? Voy a sujetos, voy a María, es P1, ¿ok? Que es todo este diccionario de acá, ¿ok? Y de todo ese diccionario ahí voy a coger peso. Peso, el valor asociado a peso es 60. O sea que ahí ya me está volviendo las 60 libras de María. Pero en mi ecuación el peso está en kilos, así que ese valor que me devuelva lo voy a ir entre 2.2 para pasarlo a kilogramos. Y ya, ese es el peso de María. En kilos, ¿ok? Entonces a eso lo voy a llamar WKG. Lo voy a guardar una variable WKG, de peso en kilogramos.
Igual voy a necesitar la estatura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la estatura? Pues, ok, la voy a guardar una variable que la voy a llamar HM, de altura en metros. ¿Dónde está la altura? Pues toda mi información está en sujetos. Voy al sujeto K y ya no me interesa el peso, sino que me interesa la estatura. Pero esa estatura está en pulgadas. Y para pasarla a metros, pues multiplico por 0.0254. Y ahí ya tengo la estatura en metros. ¿Ok? Y si ya tengo el peso en kilogramos y la estatura en metros, entonces ya puedo encontrar el BMI. El BMI es igual al peso en kilogramos, que lo tengo guardado en WKG, dividido la altura en metros, que está en HM, elevada al cuadrado. ¿Ok? Entonces en cada loop voy a calcular un BMI para cada una de las personas, de las 3 personas que tengo en mi diccionario sujetos. ¿Qué me queda faltando? Me queda faltando mostrar en pantalla lo que me piden mostrar, ¿verdad? Entonces podemos imprimir el nombre de la persona, que sabemos que va a estar en K, ¿verdad? Le digo imprima acá, print K, y después le digo print, y entonces me están pidiendo que muestre el BMI, entonces, ok, puedo decir BMI, y después voy a mostrar lo que está contenido en la variable BMI, entonces simplemente voy a colocar un placeholder acá y decir que me muestre ese valor con 2 cifras decimales. Sigo con mi mensaje y después voy a mostrar el puntaje, ¿verdad? El puntaje está grabado o lo tengo almacenado como un tuple, ¿verdad? De 3 elementos. Así que lo voy a mostrar como... lo hace que me lo muestre como un string para que me lo muestre con todos los paréntesis y todo. Entonces puntaje, y yo quiero que el puntaje salga como string. O sea, el placeholder y S de string. Cierro las comillas y ahora tengo que especificarle qué es lo que quiero que vayan en cada uno de estos placeholders. En el primero quiero que vaya lo que esté grabado en ese momento en BMI. En el segundo placeholder, en este de acá, quiero que salga el tuple con el puntaje, ¿verdad? El tuple con el puntaje, ¿dónde está? Pues tengo que ir a buscarlo en el diccionario, en sujetos de la K que esté en ese momento y puntaje. Cierro paréntesis y cierro el otro paréntesis. Y más o menos ese sería mi programa. ¿Estamos? Entonces, antes de escribir esto en la computadora, en Python, vamos a hacer una prueba de escritorio nosotros a mano para asegurarnos de que estamos entendiendo qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a hacerlo. ¿Qué tengo en mi programa cuando lo ejecuto? Primero se genera P1, ¿verdad? No voy a volver a escribirlo porque pues ya lo tengo acá, sería volver a escribir esto. Después P2, que sería este otro diccionario. Después la variable P3, que contiene otro diccionario. Y después la variable sujetos, que contiene este otro diccionario, ¿verdad? Después llego al for y dice for K en sujetos. Voy a colocar por acá la K. Entonces, for K en sujetos, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar K? Entonces dijimos que cuando iteramos en base a un diccionario, si lo dejamos así solo el diccionario, entonces por default él va a iterar en base a los keys. Los keys de este diccionario sujeto son María, Luis y Emma. Entonces lo que va a coger K sería María en el primer loop, el string María, después el string Luis en el segundo loop y después el string Emma en el tercer loop. ¿Ok? O sea que va a ser 3 loops porque tiene 3 posibles valores para acá. Y la primera vez que entra en el loop, K va a valer María. ¿Ok? Y K cuando entro al loop dice WKG, ok, voy a generar una variable que se llama WKG, que va a ser igual a sujetos de K, y K en K María, que es, entonces esto se convertiría en sujetos de María, ok, sujetos de María, voy a sujetos, voy a María, me lleva a P1, ok, y de P1 ¿qué va a coger? Va a coger peso, voy a P1 y cojo peso, me devuelve entonces el value asociado a peso que es 60, ok, pero ese 60 lo doy entre 2.2, entonces lo que me queda en WKG es 60 dividido 2.2. ¿Estamos? Sigo, después dice HM, ok, HM dice sujetos de K, pero otra vez K es María ahora mismo, ¿verdad? Entonces sujetos de María me lleva a
sujetos, María, me lleva a P1, ¿ok? Y P1 está acá arriba. Pero de P1 va a coger estatura, entonces voy aquí a estatura de P1 y me devuelve el value asociado que es 130. Pero ese 130 lo multiplica por .0254 para pasarlo a metros. Entonces en HM me queda 130 por .0254. ¿Ok? Y después hace una variable nueva, BMI, donde va a dividir el valor actual de WKG, que es 60 dividido 2.2, y eso lo va a dividir entre HM al cuadrado, o sea, entre 130 por .0254 y todo eso al cuadrado. ¿Estamos? Y después dice printka. Entonces, si esta es mi consola, si esta es mi pantalla, me va a mostrar, me va a imprimir KI, pero KI en K ahora mismo, María. Entonces va a salir María, ¿ok? Y después dice print BMI por .2f, entonces va a salir BMI, ¿ok? Y aquí, ¿qué va a salir? En este placeholder va a salir lo que esté en BMI, ¿ok? O sea que este valor que calculé acá va a salir acá, aquí va a salir el BMI de María. Y después, raya, puntaje, y va a salir, en ese placeholder, va a salir lo que esté en sujetos de K de puntaje. Y K es María, o sea, sujetos de María. Me lleva a P1, me lleva acá, pero de P1 que va a coger puntaje, entonces me lleva a puntaje. ¿Cuál es el value asociado a puntaje? El tuple 569, 569, ¿ok? Y ahí termina el primer loop. Ahora vuelve y sube, ¿y qué cambia? Ahora cambia el valor de K. Ya usó María, ahora va a usar Luis, ¿ok? ¿Y qué va a hacer? Va a hacer todo esto otra vez, pero para Luis, ¿ok? Y va a imprimir lo que calculó para Luis. Y después que termine, vuelve y sube y entra por última vez al loop, porque va a usar el último valor que tiene para acá, que es Emma, y va a hacer todos esos cálculos para Emma y los va a mostrar en pantalla. ¿Estamos? Parece que está bien. Vamos ahora a digitar esto y lo ejecutamos a ver qué tal nos va.